Filipenses capítulo 4. Ya hemos leído los versículos del 1 al 7, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en los 3 primeros versículos de este capítulo. Y dice la palabra del Señor: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hemos venido estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y ya llegamos de manera consecutiva y providencial, por la gracia de Dios, al capítulo 4, es decir, al último capítulo de esta carta. Así que permítanme recapitular la carta nuevamente, hacer un breve repaso de ella que es necesario para poder adentrarnos en esta última etapa de la carta de Pablo a los Filipenses. Y les voy a pedir que se devuelvan 2 páginas en sus Biblias y vamos a ir desde el capítulo 1. Y lo primero es que hemos visto que la carta a los Filipenses la hemos titulado la carta del gozo inefable. Es ese gozo inexplicable, ese gozo indescriptible, ese gozo que el mundo no puede entender ni puede explicar, pero ese gozo que el apóstol Pablo inicia explicando en el capítulo 1 tiene como origen y tiene como propósito la gloria de Dios. Entiendan eso. La fuente, el origen de nuestro gozo es Dios mismo. Vean el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿notan? La fuente, ¿cierto? ¿Quién lo inició? ¿Quién lo puso en nosotros? Dios mismo. Pero el propósito también está en Dios. Continúa Pablo: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De una manera mucho más práctica, en el versículo 27 del capítulo 1 dice que el propósito, que el gozo que Dios le ha dado a la iglesia, ese gozo inefable, es cumplir una obra y perfeccionarla. Y esa obra se tiene que palpar en cada uno de los creyentes que tienen ese gozo de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el propósito del gozo inefable que Dios da a la iglesia. Encontramos entonces en el capítulo 1 la fuente, el origen y el propósito de nuestro gozo, del gozo inefable. Pero avanzamos al capítulo 2 y vamos a ver cómo ese gozo, que no fue ganado por nosotros, sino que Dios nos lo ha concedido por pura gracia, sí lo ganó otro. ¿Quién lo ganó? El Señor Jesucristo. Así que en el capítulo 2, la manera en la cual podemos resumir esto es como Cristo ganó nuestro gozo. Y eso lo vemos en el ejemplo que Pablo nos manda a meditar en la obra de Cristo. Si ustedes lo ven en el versículo 5, dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta forma de pensar que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y empieza a relatar cómo fue que Cristo ganó el gozo para nosotros. ¿Y cómo lo hizo? De la humillación a la exaltación. Así fue como lo hizo. Cristo se humilló de tal manera que no consideró ser igual a Dios, tener la dignidad de Dios, se hizo semejante a la criatura y se sometió en obediencia a Dios de tal manera que fue a la cruz y murió en la cruz. Y es por eso que Dios lo exaltó, lo puso por encima de todos los hombres. No hay ningún otro nombre más alto que el de Cristo, y es por eso que al finalizar todos los tiempos, sea creyente o no sea creyente, todos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Lo vemos en el capítulo 2, y es así como el apóstol Pablo
nos muestra que ese gozo ha sido ganado ¿por quién? Por Cristo. Pero en el capítulo 3 vemos que ese gozo que Dios nos ha dado para un propósito que fue ganado por Cristo necesita una defensa. El gozo necesita ser defendido. Y ese es el contexto del versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra es permaneced en la verdad, sosténganse en ella, perseveren. Recuerden que los que pretenden arrebatar el gozo lo hacen de dos maneras. Atacan la verdad de nuestra doctrina y a la vez atacan nuestra santificación. Y eso era el ataque de los judaizantes. Ellos pretendían cambiar el evangelio, torcerlo. No es por gracia, sino que es por gracia más obras. A la final, por obras. Y es por eso que el apóstol Pablo ataca a los judaizantes. No es por obras, es por gracia. ¿Ven cómo defienden la verdad? Para poder defender ¿qué? El gozo que Cristo ha ganado para nosotros. Pero también atacan nuestra santificación. Y es por eso la insistencia del apóstol Pablo, que tenemos que correr una ¿qué? Una buena carrera. ¿Cómo lo hacemos? Con un preludio. Tenemos que perder para ganar. La verdad es así. Quien quiera ganar a Cristo tiene que perder su vida, rendirse delante de Él. Porque resulta que ninguno tiene méritos para ganar algo. Solo Cristo. Perder mi vida para ganar ¿a quién? A Cristo. Así que el apóstol Pablo insiste, si has ganado a Cristo, tienes un lema, correr una buena carrera. No se trata de llegar a la meta, porque esa meta ya la ganó ¿quién? Cristo. Se trata de correr bien, con firmeza, con constancia, santificación. Y termina concluyendo con una gran verdad que la veíamos hace 8 días. Es porque resulta que ya nosotros corremos hacia la meta porque no tenemos una ciudadanía terrenal, sino que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Está en los cielos, eso es lo que dice el versículo 20 del capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y les decía que hay un precioso registro civil de nacimiento escrito desde antes de la fundación del mundo, con cada uno de nuestros nombres. Todo el que se ha convertido a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento tiene una cédula espiritual. Cédula que dice ciudadano de los cielos. Así que hemos resumido ya la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta del gozo inefable. Primero, capítulo 1, la fuente y el propósito de ese gozo. Segundo, cómo Cristo ganó ese gozo para nosotros. Y tercer capítulo, la defensa de nuestro gozo. Y ahora nos adentramos, por supuesto, al capítulo 4. Y aquí es la parte práctica de toda la carta. De una manera mucho más aplicativa, el apóstol Pablo va a dirigir todo lo que ha venido enseñando a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica. Pasa algo en la teología, y es que por lo común aparecen ciertos términos difíciles de comprender. Y es por eso que mucha gente le tiene pavor a la teología. En tu iglesia enseñan teología, la letra mata. El espíritu bíblico, la letra mata. Y claro, tenemos que reconocer, los que a veces estudiamos la escritura, los teólogos a veces como que pareciera que se encargaran no de convertir lo complejo en sencillo, sino lo sencillo en más complejo. Y entre ese vocabulario técnico encontramos ciertas palabras, y aquí vamos a meditar en una palabra clave: koinonía. Koinonía. Una palabra en griego que ha sido transliteralizada al español y se ha tomado tal cual del griego para darnos a entender una verdad que debe vivir la iglesia de Cristo. Si ustedes quieren entender cuál es la idea central de los primeros 3 versículos del capítulo 4, que el apóstol Pablo quiere dejar sembrado en el corazón y en la mente de los hermanos de Filipos, y que por supuesto lo quiere dejar el Espíritu Santo a nosotros, es que los hermanos filipenses tienen que vivir el gozo adecuadamente en koinonía como cristianos. ¿Y qué significa entonces la palabra koinonía? Comunión, buena relación, estrecha relación.
el apóstol Pablo quiere que nosotros vivamos el gozo del Señor en nuestra comunión. Y es por eso que he titulado este mensaje o este sermón como el gozo de la coinonía cristiana. Pueden traducir la palabra coinonía como comunión, como relación, confraternidad cristiana. El gozo de la coinonía cristiana. Y lo primero que vamos a ver es cómo vivir ese gozo de la coinonía cristiana, porque la verdad, tenemos que ser muy sinceros. Hablar de la comunión entre los hermanos en Cristo suena muy hermoso, pero vivirlo a veces es muy tedioso. Y tenemos que reconocerlo, como en toda familia, ¿no? Tenemos una preciosa familia, padre, madre, 2 hermanitos. Y creemos que es como ese ideal de familia romántico que pinta Hollywood, donde nunca hay peleas, todo es comprensible. Pero la verdad todo cambia cuando vemos una chancleta volando de un lado a otro en nuestra casa. O el eco de un grito de un lado al otro. Mis hermanos, la verdad, eso también se vive, a excepción de la chancleta volando, en la iglesia local. Se requiere capacitarnos, se requiere prepararnos, se requiere trabajar para tener una buena coinonía, para tener una buena relación entre hermanos. Y esto trasciende desde la iglesia local hacia cada una de las relaciones del creyente, especialmente en aquella iglesia pequeña que debería tener todo creyente, su hogar. Así que la manera en la cual debemos de vivir el gozo de la coinonía cristiana en primera instancia es permaneciendo firmes. En primera instancia, permaneciendo firmes. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Así que, y noten bien, la verdad yo no sé cómo darle el tono adecuado a estas palabras de Pablo, porque hay ternura en cada una de estas palabras. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Si notan aquí, el apóstol Pablo los llama hermanos, la palabra en el griego es delphos, y lo que quiere decir es que vienen del mismo vientre. Y aquí hay algo impactante, y es que al decirle hermanos a los hermanos de Filipos, a los filipenses, les está diciendo que tienen el mismo origen, que tienen el mismo padre, que tienen la misma nacionalidad, que tienen los mismos intereses en común. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos filipenses. Ustedes son mis hermanos, son como si hubiésemos nacido de la misma matriz, de las mismas entrañas. Esos son ustedes para mí. Y añade a esto lo que representaba para él todos los afectos que le producían cada uno de los hermanos de la iglesia de Filipos. Miren lo que producían los hermanos de Filipos en el corazón de Pablo. Amados, deseados, gozo y corona mía. La primera parte les llama amados. Y la traducción me gusta cuando le dice muy carísimos. Es decir, de mucho valor para él. Para Pablo, los filipenses, la iglesia de Filipenses, era una iglesia muy amada por él, porque Cristo había muerto por ellos. Cristo murió por ellos. ¿Y cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y Cristo pagó ese precio por cada uno de los cristianos. Así que deben ser amados. Póngase a meditar en cada uno de sus hermanos, en aquel hermano o hermanita que usted de pronto a veces no le gusta saludar. Resulta que ese hermano y esa hermanita es cara, no por lo que haya en el valor intrínseco en su persona, sino porque alguien pagó un precio muy alto por ella. Cristo pagó un precio muy alto por ella, y es por eso que para Pablo es algo real. Él está allí en la prisión precisamente guardando como un relicario en su corazón de todos aquellos buenos recuerdos que le representan los hermanos filipenses. Él los amaba.
porque Cristo los había amado a ellos. Así que eran muy valiosos para Pablo. Lo que Pablo les dice: mis queridos y amorosos hermanos. Y es por eso que Pablo estaba dispuesto a dar la vida por ellos. Pero mis hermanos, recuerden que estamos en la parte práctica. ¿Estaría usted dispuesto a dar la vida por su hermano en Cristo? ¿Estaría dispuesto a ir a prisión, sufrir penalidades, sufrir hambre por causa de su hermano en Cristo? ¿Le ama tanto? Y no me estoy refiriendo de aquel hermano con el que ha tenido una buena relación toda su vida, sino con aquel que ni siquiera usted tal vez ha cruzado muchas palabras en la iglesia. ¿De verdad le da el valor adecuado a ese hermano? Es el valor que Cristo le ha dado, su sangre. Por otro lado, el apóstol Pablo les llama deseados. Me gusta mucho la traducción que hacen algunas versiones al español. Lo que Pablo quiere decir aquí es: los añoro, los extraño mucho. Y es que recuerden que Pablo está en una prisión, que para llegar al lugar donde se encuentran ellos, allá en Macedonia, se demoraban más o menos, casi 2 o 3 semanas llegando. Y Pablo dice: los extraño mucho, demasiado. Para mí tenerlos a mi lado es algo que añoro, es algo que anhelo. Me gusta verlos, me gusta abrazarlos, me gusta tenerlos a mi lado, compartir con ustedes cualquier devocional de la palabra, tenerlos allí. Son mi familia. Yo los extraño. Para mí ustedes son deseados. Y esto no es un mero sentimiento romántico. Esto no es eso. No se trata de un mero sentimiento romántico, sino que de verdad se refiere a extrañar a aquellos hermanos en armas, a esos hermanos de milicia, a ellos que han estado con él en las luchas, que lo han acompañado en medio de la distancia, que aunque Pablo está en la prisión, él sabe y tiene la seguridad de que ellos lo extrañan, de que han tratado de buscarle la ayuda posible y de que oran incesantemente por él, porque le aman. ¿Y cómo no extrañar a esos hermanos? ¿Cómo no extrañar a esos hermanos? Y eso es totalmente contrario a lo que enseña este mundo. Este mundo te enseña el egoísmo, el buscar tu egolatría, buscar tu propia autoestima. Desarróllate tú primero. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a otros? Mis hermanos, es al revés. Se ama primero a Cristo y se ama primero al otro, para verdaderamente entender lo que es el amor que Cristo nos ha dado. Por eso el mundo nos enseña rencores, odios, amarguras, rencillas. Si él me la hace una vez, ya quedó vetado. No cambio con él. Tal vez me pongo un poco serio. No, la verdad yo no guardo rencor. Pero ya la relación cambió. Para Pablo eso no tenía ninguna admisión. Él los amaba y él los extrañaba mucho. El otro es la palabra gozo. Miren como qué título les da Pablo a ellos. Gozo. Ustedes son mi alegría. Ustedes son mi felicidad. Ustedes son algo que me produce una sonrisa en medio de una cárcel fría y en medio de una sentencia de muerte que tal vez tendré. Probablemente moriré, mis hermanos, pero cuando me acuerdo de ustedes me río. Sonrío. Es la alegría que le hizo a Pablo junto a Silas allá en Hechos, recuerden, en Filipos, cantar en medio de una prisión. Cantar en medio de una prisión. El gozo de Pablo no era algo meramente místico en cuanto que amaba a su Señor, sino que él también encontraba gozo en la iglesia a la cual él le enseñaba y él les ministraba. Es el gozo que le produce a Pablo ver a verdaderos hermanos en Cristo. Así que ya llevamos 3 afectos naturales, ¿no? Que todo cristiano debe tener. Esto no es solo de Pablo. Son 3 afectos naturales. Se supone que nosotros, nuestros hermanos en Cristo, deberían de ser amados, deberían de ser añorados, deseados, y deberían de ser... Se me desconectaron.
nuestro gozo, nuestra alegría. Pero el apóstol Pablo le añade algo más, y este es el culmen de los adjetivos que Pablo le da a la iglesia de Filipos. Corona mía. Ahora podemos entender dos aspectos del significado de corona. La palabra estefanos en el griego podría traducir dos tipos de coronas. Una era la corona, ¿se acuerdan de aquel atleta en el contexto de la carrera? El atleta corría por una corona que Pablo diría después es una corona que no tiene valor. Es una corona que era fabricada con olivo, con algunos enramados de laurel y algunas partes de perejil. Y esa era la corona que simbolizaba la victoria para el atleta que había sido el mejor en la competición. Así que lo que importaba en sí no era la corona en su valor, sino lo que representaba la victoria, haber ganado. Pero por otro lado también se tenía la costumbre en aquel tiempo de que a aquellos invitados especiales, cuando se les invitaba a un banquete majestuoso, un buen banquete, se les dignificaba en medio del banquete, en medio de la ceremonia, poniéndoles una corona a ellos, como diciendo: estos son invitados destacados, invitados de honor. El apóstol Pablo está diciendo: mis hermanos, yo prosigo a la meta, pero adivinen cuál es mi corona. Son ustedes. Cuando llegue a los cielos tendré galardones, porque ustedes son mi galardón. Cuando esté en el banquete celestial, la corona que mi Cristo me pondrá son ustedes. Es decir, para Pablo, los hermanos creyentes de Filipo le representaban orgullo, le representaban ganancia, le representaban verdaderamente esa satisfacción de la tarea cumplida. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que es necesario que ustedes lo escuchen de mi boca. Ustedes son mis amados. Ustedes son mis deseados. Ustedes son mi gozo. Ustedes verdaderamente son mi corona. Y se los digo con toda sinceridad en mi corazón. Como pastor, eso representan ustedes para mí. Así que no importa lo que pase. Esos 4 afectos naturales lo van a tener de su pastor hacia ustedes. Y lo digo con toda humildad. No tengo la misma investidura de Pablo. No tengo ni siquiera un ápice de la investidura de Pablo. Pero si algo deseo en mi corazón, es que al final de mis días, de mi ministerio, les recalque en su mente que ustedes son mis amados, mis deseados, que ustedes son mi gozo y son mi corona. Y es por eso que si el pastor debe ir hasta la China por una de sus ovejas, con gusto y honor lo haré, por amor a mi Cristo, pero por amor a ustedes también. Pero he aquí la enseñanza que el apóstol Pablo les ha de dar, y es que el apóstol Pablo les dice: estad así firmes en el Señor. Ahora miren que el contexto sigue siendo un contexto de lucha. El firme es la palabra que se le da al soldado para que permanezca estable y perseverante en la lucha. Y recuerden que venimos de un pasaje, capítulo 3, en donde el apóstol Pablo nos viene diciendo: defiendan su gozo, manténganse firmes en su gozo. Bueno, el apóstol Pablo va a empezar a introducir esto porque él ahora desea mantenerlos alertas, pero en algo, miren algo. El Señor Jesucristo nos enseña grandes lecciones de batalla, mejores que el arte de la guerra de Sun Tzu. Y allí en lo que nos dice el Señor Jesucristo es que todo reino dividido en sí mismo está condenado a decaer. ¿Recuerdan? Es algo, divide y conquistarás. ¿Cómo divido? Introduciendo división en cada uno del ejército enemigo. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo, mis hermanos, mucho cuidado. A través del apóstol Pablo él está diciendo, permanezcan firmes, porque ese gozo puede llegar a verse perjudicado, pero por ustedes mismos. Esa es la introducción que está dando. Pueden haber divisiones entre ustedes mismos.
pueden haber separaciones, conflictos entre ustedes mismos. Y eso va a provocar que ustedes no puedan disfrutar o vivir adecuadamente el gozo inefable que Cristo ha ganado para nosotros. Así que el llamado es a mantener la perseverancia, a mantener la firmeza, a mantenernos siempre estables. ¿Por amor a quién? A nuestro Señor. Por eso lo dice el apóstol Pablo: firmes en el Señor. Es en Él en el cual hallamos siempre firmeza. Siempre vamos a lograr estabilidad en el Señor. Separados de Él vamos a estar inestables. Inestables. Hay que estar firmes en Él. Pero como les digo, esta es una introducción a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Van a venir dificultades, ahí es donde vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Cómo vivir el gozo de la coinonía cristiana? ¿Recuerdan que estamos en ese tema? El gozo de la coinonía cristiana. Y en primera instancia es permaneciendo firmes. Pero en segunda instancia es siendo de un mismo sentir. Siendo de un mismo sentir. Ahora, miren lo que pasa en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora tenemos algo particular. Algunas veces en nuestro estudio, les cuento algunas inferencias de nuestra preparación del sermón, buscamos incluso indagar acerca del significado de los nombres, ¿no? De pronto hay algo allí oculto que nosotros jamás hemos descubierto y tal vez alguno en 2000 años no ha descubierto. Tenemos esa leve esperanza de encontrar Eureka. Y investigando los nombres de Evodia y de Síntique, me doy cuenta que Evodia simplemente significa buen viaje o viaje bueno, y Síntique significa accidente. Ahora, ¿por qué voy al punto? Pues pareciera que queriendo tener un buen viaje pasó un accidente. Pero la verdad, eso no tiene nada que ver con la verdad. Es solo un paréntesis. Pero les voy a decir por qué. Lo primero es resaltar lo que hace el apóstol Pablo. Evodia y Síntique no se encuentran más en la Escritura. En todo el Nuevo Testamento no hay otra relación o otro nombre o otro nombramiento mejor de estas dos hermanas. Sabemos que eran dos hermanas por su nombre. Pero resulta que salen del anonimato y el apóstol Pablo se encarga de sacarlos del anonimato poniendo sus nombres en esta carta por algo. Y es resaltar la fidelidad y la buena obra de estas hermanas. Y eso es un mensaje directo para las mujeres. Sobre todo para nuestro contexto reformado, bautista, a veces titulado machista por algunos, que nos acusan de manera injusta. Digamos que acusan también al apóstol Pablo de ser un severo machista solterón amargado. Ese es el que dice a Timoteo: no permito que la mujer enseñe. Es aquel que le dice a los corintios: la mujer calla en la congregación. Pero es aquel que en estos momentos le está escribiendo a dos hermanas, Evodia y Síntique. Como lo hizo también en Romanos a Febe. Y como lo hace en una lista de colaboradores y ayudadores suyos donde los dignifica como fieles servidores. Ahora Lucas se encarga también de hacer lo mismo. Si ustedes van a Lucas capítulo 8, del verso 1 al 3, encontrarán una lista de hermanas piadosas que sirvieron al Señor Jesucristo. Y tal vez conocen a la más famosa, María Magdalena, pero también estaba Juana y también estaba una mujer llamada Susana, y dice Lucas, y otras muchas mujeres servían al Señor. ¿Notan cómo el apóstol Pablo hace algo acá muy interesante? Y es resaltar a las mujeres, a las damas, como obreras en el ministerio de la iglesia. No como pasivas, no como un don nadie, no como relegadas a la inutilidad. Ahora, entiendan el contexto de la situación. En el mundo griego, las mujeres eran mejor que ni se escucharan ni se vieran públicamente. Ese era el concepto en el mundo griego. Pero resulta algo interesante aquí, y es que en Macedonia, donde estaba ubicada la ciudad de Filipos, parece ser que debido al hecho de que era una Roma pequeña, las mujeres tenían cierto papel principal en algunas cosas o negocios seculares. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo en Hechos se acerca a las mujeres que estaban en el río, en la afuera de la ciudad?
¿Recuerdan eso? Eran mujeres a las que Pablo les predica. ¿Y quién es la primera que se convierte? Lidia, una comerciante aparentemente próspera, porque precisamente ellos se hospedan en la casa de Lidia, allí en la ciudad de Filipos. Entonces parecía que había algo interesante en la región de Macedonia, y es que a diferencia del contexto griego y en algunos círculos romanos, la mujer se le respetaba en su rol. Pero aquí lo que hace el apóstol Pablo va mucho más allá, y es porque hace lo mismo que hizo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. ¿Recuerdan cómo se extrañaron los discípulos porque estaba hablando con una samaritana, pero además porque era una mujer? Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que eran damas importantes en la iglesia. Damas que servían con amor en la iglesia, pero damas que se gozaban en el servicio y el rol que Dios les había dado en la iglesia. Así que no reclamaron pastorado. Ellas no reclamaron eso, porque ellas sabían que servir a Cristo es servirlo desde donde Él me dice que le sirva, con amor a su obra y por el bien de la iglesia. Pero recuerdan que les dije, buen viaje accidentado. Resulta que a pesar de que eran hermanas muy importantes, hay un drama oculto aquí. Es decir, hay una parte detrás de estas líneas, y es que parece ser que hubo un conflicto, una pelea, un roce entre estas hermanas. Hermanas muy piadosas, muy queridas, pero pecadoras todavía. ¿Y qué ocurrió? Llevó a que ellas se distanciaran, a que ellas tal vez murmuraran la una contra la otra. Menos mal eso pasa solo en la iglesia de Filipos. Llevar a que tal vez ellas no se saludaran, a que tal vez se esquivaran, incluso se cruzaban tal vez en la calle y preferían cruzarla al otro lado para no encontrarse a Odia o a Sintique. Y tal vez en algunas ocasiones en los grupos de oración decía: oremos por las hermanas que están en algún pecado, oremos para que el Señor les dé gracia y ser más dóciles, más humildes. Oremos por una que empieza por E y otra por S. Y eso pasa en la iglesia. Así que tenemos un conflicto muy alto entre ellas, y es por eso que el apóstol Pablo les dice: mis hermanas, les ruego que sean de un mismo sentir. Ahora, cuando vamos al mismo sentir, esto nos recuerda algo que ya el apóstol Pablo nos ha dicho en el capítulo 2, ¿cierto? Si ustedes van al capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice: completad mi gozo. ¿Recuerdan cómo vivir el gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, pónganse de acuerdo, reconcíliense, lleguen a la paz entre ustedes, porque se supone que ustedes deben de mantener siempre el mismo pensamiento. Es el mismo evangelio, es lo mismo que los lleva a vivir santamente. Ahora, notamos aquí algo, y es que siempre en la iglesia vamos a tener roces. La vanagloria, las injerencias de las falsas enseñanzas traen roce. Cuando un hermano o una hermana se ve inclinado por una falsa enseñanza, hay roces. La inmadurez espiritual trae roces. El pecado de nosotros trae roces. El pecado de los demás trae roces en medio de la iglesia. Nuestro orgullo, nuestra apatía, porque todavía hay vanagloria en nuestro corazón. Porque todavía hay altivez que nos lleva a menospreciar a los demás, a tenerlos en poco. Y si no, piénselo en el matrimonio. Piénselo en el matrimonio. Pareciera que entre más uno se empeña en amar a aquella dama que el Señor nos ha dado, a los esposos, nuestro corazón también se inclinará a lastimarlas más. Y viceversa.
Piénsenlo en el matrimonio. Son una sola carne. Y aun con todo eso, el gran amor a veces se convierte en una forma de menosprecio por parte de nosotros. ¿Y por qué pasa eso? Por nuestro pecado. Y eso es lo que causa división también en la familia cristiana, en la iglesia. Pero ¿cuál es la solución? La solución es mantener un mismo pensamiento, es mantener un mismo sentir, y es el sentir de Jesucristo. ¿Y cuál fue el mismo sentir de Jesucristo? Quien fue humilde, agachó la cabeza, se sometió en obediencia. ¿Y qué recibió de parte de nosotros? Menosprecio, vituperios, como lo resume Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cayó. Y no cayó por indiferencia, ni por sarcasmo. Cayó con mansedumbre. Y es por eso que la solución es tener el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 2, siendo humildes, no haciendo las cosas por contienda, por rivalidad ni por vanagloria, sino antes considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, velando no por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Pero qué duro es esto en las relaciones a veces entre los hermanos. A veces prefieren como un proceso de paz que dure 2, 3, 4 años. Y a veces la excusa es: estoy rogándole al Señor que me dé gracia. No, tienes que agachar la cabeza. Tienes que ser como Cristo. No es una lucha a ver quién se rinde primero. Aquí el que se rinde primero es quien verdaderamente le ha dado honor a su Señor. Y es por eso, mis hermanos, corremos la misma carrera, luchamos la misma batalla, tenemos la misma ciudadanía, el mismo origen, vamos hacia la misma ciudad celestial. ¿Cómo en qué ganamos por el hecho de mantener nuestro orgullo entre nosotros? Pero a veces lo que tiene que pasar es que sea en el Señor. Pasa como cuando hay un pelotón y está el capitán de ese pelotón. Y hay una gran dificultad de división entre los soldados. Y el capitán se tiene que parar firme y decirles a todos: yo soy su capitán y demando de ustedes que se pongan en lealtad y se reconcilien. Y por amor a su capitán, los soldados se deben reconciliar. Porque el capitán ha dicho: no iré con ustedes si no son capaces de dar su vida por su hermano. El enemigo no está aquí, el enemigo está afuera. Así que a veces pasa que les tenemos que decir a los hermanos, a las hermanas: mi hermano, reconcíliate, porque tu Señor te lo está pidiendo. Ahora no tienes excusa. Tal vez tu hermana no te produce tanto amor, pero es tu Señor quien te lo está pidiendo. ¿Y no se supone que le juraste lealtad porque Él te ha salvado? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa, mis queridos hermanos esposos, cuando no quieren soportar a su esposo o a su esposa? Es que el Señor no les pide que las amen o los respeten, porque es lo que ustedes deben de considerar, sino que Él lo demanda porque es su derecho, y por amor a Él yo busco tener una buena relación. ¿Entienden el punto? Ahora vemos aquí algo, y es algo que me impacta, y es que esta carta fue leída por la iglesia de Filipos, y tal vez en voz alta, y también por todas las demás iglesias locales, y estaba en el nombre de Evodia y de Síntique. El apóstol Pablo iba a mover lo que fuera con tal de que estas hermanas se reconciliaran. Él haría lo que fuera. Ahora solo quiero que hagan un ejercicio. Cambien la palabra Evodia o el nombre Evodia y Síntique por otro.
Pedro y Juan sean de un mismo sentir. María y Juan sean de un mismo sentir. José y Manuela sean de un mismo sentir. Vivan el gozo de estar unidos en Cristo. Esa es la invitación. Pero como les digo, el apóstol Pablo, si le es posible, mueve toda la iglesia para arreglar el asunto. Y aquí es donde vamos al tercer punto. ¿Cómo vivir el gozo de nuestra coinonía o el gozo de la coinonía cristiana en un tercer aspecto, prestando ayuda y colaboración? Prestando ayuda y colaboración. Ahora noten que en el versículo 3 el apóstol Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora noten algo aquí, es que el apóstol Pablo parece que dirige sus palabras a una tercera persona, a un hombre, a un varón. Y aquí viene la incógnita: ¿y quién es este compañero? Estoy más inclinado a creer, y lo creo así, que tal vez era un hermano maduro, tal vez un anciano, o uno de los diáconos a los que Pablo saluda en el primer versículo de la carta. Tal vez, pero incluso algunos se atreven a ir más allá, y es que al traducir la palabra compañero, fiel, está casi que redundando el mismo significado. Porque la palabra compañero, al traducirlo al griego, que es sísigo, también significa lo mismo que fiel, genuino, que es de un solo mirar, de un solo aspecto, que hay verdad en él, que es fiel, que es leal. Y es por eso que algunos dicen que tal vez la palabra compañero es un nombre propio, y que ese era el nombre de ese varón. Y algunos se atreven a decir que tal vez era Epafrodito. Recuerdan que Pablo lo llama colaborador, pero tenemos una dificultad. Al traducir la palabra colaborador en el capítulo 2, no es el mismo significado en el griego de la palabra colaborador en el capítulo 4. Entonces no lo podemos relacionar. Ahora, ¿para qué importa esto? La verdad no nos cambia nada, era cultura general, pero para lo que importa es que el apóstol Pablo llama la atención de un hermano extra, un hermano maduro, un hermano que está mucho más centrado, para que ayude a reconciliar a las hermanas que están en disputa o que están en desacuerdo. Y aquí lo que vemos precisamente es ese afán que tiene la iglesia por mediar en una situación que puede darse entre dos hermanos, por aliviar esa relación entre aquellas hermanas que estaban mal, por generar el amor y la unidad entre la iglesia. Eso es lo que hay. Así que si toda la iglesia tiene que intervenir para que dos hermanas se pongan de acuerdo, pues toda la iglesia interviene, porque no es sano que haya rivalidad entre dos hermanas que hay allí. No es sano que haya disputas entre hermanos de la iglesia. Y a veces esas pequeñas rivalidades pueden traer grandes consecuencias a la iglesia. Así que si es necesario mover a todo el mundo, lo hace. Pero aquí lo que tiene es el principio de que a veces se requiere una ayuda extra, ¿cierto? Se requiere de un mediador, de un consejero, que sea maduro y que a la luz de la palabra les ayude a encontrar unidad y reconciliación. Y eso es, mis hermanos, que nosotros como hermanos en Cristo no nos gozamos de que dos hermanas estén peleándose. Es más, no nos aprovechamos de la situación. Eso es lo que hace el mundo. Nosotros no. Si vemos a dos hermanos o a dos hermanas que están en dificultad en su relación, que están peleados, nuestra tarea es tratar de reconciliarlos y no hacer como el caso omiso a eso, o hacernos como que no es nuestro asunto. Es nuestro asunto, porque es el gozo que Dios ha ganado para su iglesia. Así que no nos jactamos de las peleas de otros, no nos burlamos de las peleas de otros, no nos aprovechamos de los conflictos entre otros, sino que buscamos la reconciliación.
Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que este varón, este hermano que él considera su compañero fiel, le ayude para que por favor ellas sean del mismo sentido. Y es así donde, mis hermanos, hay que tener la humildad a veces, de que si tú no puedes solucionar tu conflicto, requieres que otro hermano u otra hermana madura pueda ayudar a encontrar reconciliación. Y es por eso que es muy importante que en los matrimonios, cuando hay dificultades en las familias, busquen la ayuda y la consejería. Porque también el tercero puede ver cosas que los dos involucrados no ven, que están cegados por su orgullo. Ahora, hay 3 razones que el apóstol Pablo da para que nos ayudemos y nos colaboremos mutuamente. La primera es que combatimos juntos. El apóstol Pablo dice que además de estas hermanas, el compañero fiel y otro hermano a quien llama Clemente, que la verdad no sabemos quién es, algunos creen que fue un Clemente, dirigente de la iglesia posapostólica, no tenemos seguridad de eso, pero lo que importa es que Pablo los nombra para dejar en claro algo: ellos son combatientes conmigo, ellos son mis compañeros, y todos tenemos algo unánime y por eso tenemos que ayudarnos. ¿Combatimos contra quién? No contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados de maldad. Todos nosotros tenemos eso en común. Somos la iglesia fiel que lucha contra el averno, contra el mal. Eso es una buena razón para ayudarnos y cooperarnos. La otra razón es que todos somos colaboradores de la obra. Todos trabajamos en la obra. Todos estamos ayudando en la edificación de la iglesia. Y eso también es una buena razón para que todos juntos busquemos que haya unidad. Pero hay una tercera razón, y es la mayor, y es que todos nosotros, los que somos cristianos, tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. El apóstol Pablo está evocando que nosotros somos ciudadanos, somos compatriotas celestiales, y como les decía ahora, nuestro registro está ¿en dónde? Allá en los cielos. Noten algo particular. Mire a cada uno de sus hermanos en Cristo. Si ellos son redimidos, su nombre junto al suyo está en el libro de la vida. Es una buena razón, ¿no?, para ayudarnos. Y lo que estamos diciendo es que pertenecemos al mismo lugar, servimos al mismo Rey y nos gozaremos de la misma gloria final que nuestro Rey ha preparado para los suyos. Somos mismo ciudadano, y no hay mayor honor para una persona en el mundo que al final se le dé ese título precioso: el que venció. Miren lo que dice Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Noten esto tan especial. ¿Saben qué título recibirá todo creyente cuando llegue a la ciudad celestial? El que venció. Ese es el título que recibirá todo creyente cuando llegue a la ciudad celestial. El que venció. ¿Y saben cuál será el mayor honor? Que toda la nueva creación, todos los ángeles, todas las criaturas escucharán mi nombre, escucharán el nombre de mi hermano y de mi hermana, porque Cristo lo confesará delante de toda criatura y delante del Padre. Cuando el Señor ya me alista, yo feliz a mi nombre contestaré: yo soy presente en mi Padre Celestial. Aquí estoy, pero mi hermano, tú no eres el único que está en ese libro. La iglesia de Cristo está en ese libro. No será solo tu nombre,
sino el de tus hermanos en Cristo. Y es aquí donde tienes que mirar que por eso vale la pena buscar el acuerdo entre los hermanos. Abandonen sus conflictos, reconcíliense. Si están en pelea, mírense frente a frente. Callen, doblen sus rodillas, miren al cielo y abrácense juntos en una oración. ¿Estamos de acuerdo en que somos salvos? Pónganse de acuerdo en todo lo demás. Pónganse de acuerdo en todo lo demás. Por último, a los niños pequeñitos o grandes, ¿cierto? A veces se ofenden por decirles pequeñitos. Palabra clave, koinonía. ¿Cuál es la palabra clave? Koinonía. Koinonía. ¿Qué significa koinonía? Comunión. ¿Qué significa? Comunión. Niños, Cristo les está diciendo que no es bueno que se peleen entre ustedes. Que cuando se ofendan el uno al otro, cuando se peleen, tienen que buscar ¿qué? La reconciliación. Ponerse de acuerdo. Así que no es bueno cuando se pelean. Dios no le agrada cuando se pelean. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que ustedes no estén peleados con Dios. Eso es lo más importante. Así que oren a Dios que ustedes estén reconciliados con Él y estén reconciliados con sus amiguitos. Esa es la tarea, ¿no? Rogar a Dios que se reconcilien con Él y se reconcilien con sus amigos. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es? Koinonía. Mis queridos niños grandes, padres, que ese sea el devocional de esta semana. No hay excusa. Y por último, el llamado es a la iglesia, por supuesto. Mis hermanos, los hogares, tenemos que trabajar en los hogares. No puede pasar que haya conflicto en los hogares sin resolver. Pónganse de acuerdo. No desistan en su lucha. Su esposo, su esposa es su compañero de milicia, es su compañero de armas, es su ayudador y su colaborador, es su sola carne. Ámenlo, deséenlo, que sea su alegría y será su corona. Pónganse de acuerdo en el matrimonio. Y si no son capaces por sus propias fuerzas, por su ego, háganlo porque el Señor lo demanda. Sean leales a su Señor. Y por último, a mis amigos, Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué eres alguien que te jactas en estar en disputa con los demás? Sacas tu orgullo y no te interesa el bien de otros. Lo que primero prevalece es lo tuyo. Miras al tal Cristo y no crees que alguien pueda morir por otros y de esa manera salvarnos de una tal ira. Pero resulta que lo que estás mostrando es que tu nombre no está escrito en los cielos. Por eso el llamado es a reconciliarte primero con Dios, porque estás en guerra con Dios. No es con nosotros, es con Dios. Date cuenta de todo lo que has vivido y tienes que reconocer que has estado en guerra con Dios, contra Dios. Y es una guerra que perderás.
porque todo aquel que no hace parte de su pueblo será lanzado al lago de fuego. Pero he aquí la salvación en Cristo. Él te llama para que te reconcilies con Dios. ¿Y cómo lo haces? Confesando tus pecados, arrepintiéndote y entregándote a Él. Y tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y no hay mayor gozo que ese. Si hoy partes y tu nombre está en los cielos, partes en paz. Pero si no está inscrito en los cielos, partirás en guerra y recibirás justamente el castigo que mereces. El lago ardiente de fuego preparado para Satanás, sus ángeles y todos los que rechazaron la gracia en Cristo Jesús. Así que el asunto es serio. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu buena bondad. Bendice tu palabra en nosotros, que sea para la edificación de tu reino, de tu pueblo. Ayúdanos a tener buenas relaciones entre hermanos. Perdónanos cuando preferimos nuestro orgullo, nuestra vanagloria, ser los primeros en todo. E incluso preferimos estar en disputa con otros hermanos o hermanas. Perdónanos. Trae reconciliación a la iglesia. Que mostremos al mundo lo que somos internamente. Una familia en Cristo. Y te pedimos por nuestros amigos que conozcan lo hermoso que es vivir en Cristo en la iglesia. Que conozcan a Cristo, se rindan ante tus pies y el Santo Espíritu les convierta para darte la gloria a ti en perfecta paz. Esa paz que el mundo no da, que no puede ser entendida, pero que goza todo aquel que se ha rendido ante tus pies. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra, bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén.